Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes otra vez en el grupo de lectura. Hoy nos toca comentar To the Lighthouse, al Faro, y vamos a empezar con los comentarios de Cecilia Esparza, que hará una breve presentación. Muchas Ya, voy gracias. a hacer una introducción muy breve. Somos pocas hoy, pero mucha gente está interesada en ver la grabación después, así que procedemos. Ya. Entonces, el mes pasado leímos Mrs. Dalloway, que como recordarán fue publicada en 1925, ya en Hogarth Press, en la imprenta y en la casa editorial de Leonard y Virginia Woolf. Y esa es la portada de la primera edición de To the Lighthouse, también publicada 2 años después, ¿no? En Hogarth Press. Y esa ilustración de la portada la hizo la hermana de Virginia, Vanessa Bell, que era pintora y que es el personaje modelo, digamos, para Lily Briscoe, ¿no? Una de las más importantes mujeres que aparecen en esta novela. Entonces, perdón, no sé por qué no puedo pasarlas. Ya, ahí está. Muy bien. La familia Stephen, que era la familia de Virginia Woolf y de Vanessa Stephen, ¿no? Solía pasar los veranos en este lugar que se llama St. Ives en Cornwall, ¿no? Y alquilaban esta casa que es la locación de referencia, digamos, para To the Lighthouse, ¿no? Todavía está allí el faro de Gotruby, que ahora tiene una placa, ¿no? Que explica que es la inspiración para To the Lighthouse, ¿no? Y quería mostrarles antes de seguir lo que hace Virginia con la locación de su infancia, ¿no? Eh, ¿Se ve mi cursor? Sí, Ya, entonces aquí sí. está Londres, ¿no es cierto? Donde la familia vivía y un poquito más abajo, aquí al sur, queda la zona donde solían pasar las vacaciones, en Cornwall, donde hasta ahora es un lugar de veraneo para muchas familias londinenses, ¿no? Y lo que hace Virginia en la novela es llevar el ambiente de los veranos de su niñez súper al norte, aquí a la isla de Skye, ¿no? Que es una isla en Escocia, como ven, la que está acá punteada con estos puntos rojos, ¿no? Que tiene como el pueblo más grande este lugar que se llama Porttree, ¿no? Y es un lugar muy alejado, ¿no? Ahora un poquito más visitado. Hoy tiene 10.000 habitantes, nada más, toda la isla, ¿no? Así que es un traslado, digamos, ¿no? De un lugar entrañable para ella, donde pasaba los veranos con su familia, a este lugar que tiene un paisaje bastante dramático además, ¿no? Muchos acantilados, un lugar frío, ¿no? En general, porque está bien al norte, ¿no? Y probablemente la casa, busqué una casa que pudiera parecerse a la que alquilaban los Steven en esa época, ¿no? Y esa es una casa, por ejemplo, que está en Booking.com, que se alquila todavía, una casa del siglo XIX, para 12 personas, ¿no? Entonces, imaginemos más o menos algo así, ¿no? Y una isla que se ve desde la casa, ¿no? Desde la orilla, donde está el famoso faro de la novela, ¿no? Esta, Cecilia, Eh, perdón, esta foto de esta casa que se alquila ahora está en las islas, en la isla de Skye. en la isla de Skye, en la Ah, isla de ya, Skye, perfecto, sí, es una casa de la increíble. isla de Skye. Ah, sí, Sí. maravilloso. Sí. Y ese es Portree, ¿no es cierto? El pueblo que queda cerca de la casa, que no es mencionado con ese nombre en la novela, pero donde los allegados, los invitados que no entraban en la casa de los Stephen, se quedaban, ¿no? De hecho, Lily Briscoe
dormía en una de las casas de Portree, una de estas seguramente, ¿no? Imaginemos, y pasaba el día con los Ramsey, ¿no? Muy bien. Quería volver al faro, ¿no? Porque el faro es un elemento simbólico, ¿no? Muy importante. Es un faro real en la novela, pero también es un símbolo polisémico, ¿no? Muy importante y con muchos valores, ¿no? No tiene un significado fijo, o sea, no podemos decir esto es el faro, pero sí podemos pensar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es una metáfora del paso del tiempo, ¿no? De lo que permanece y de lo frágil que es la vida humana, ¿no? De los límites de la existencia humana. El faro está allí en la primera parte que se llama La Ventana, ¿no? Y luego, cuando ellos retornan a la casa 10 años después, los Ramsay, el faro sigue allí, ¿no? Entonces, un contraste con la fragilidad de la vida humana, ¿no? El faro inalterable, mientras que las vidas de los personajes han cambiado radicalmente y como recordarán, ha muerto Mrs. Ramsay y han muerto dos de los hijos, ¿no? Y vamos a ver en qué circunstancias. También podemos pensar, la primera escena, ¿no? En la novela es la escena de uno de los niños, ¿no? James, que quiere ir al faro, muy chiquito, es un chiquito de 6 años, y la mamá que lo alienta, ¿no? En este deseo, ¿no? Entonces el faro como una imagen, un símbolo del deseo, de la aventura, de lo desconocido, ¿no? Que este niño quiere emprender, alentado por la mamá, ¿no? Y el padre que aparece para decirle, no, no se va a poder ir al faro porque habrá mal tiempo mañana, ¿no? Entonces el padre que frustra, digamos, ese deseo y esa aventura del niño, ¿no? También es muy interesante que para Lily Briscoe, para la pintora, el faro es como un centro óptico, ¿no? Y en verdad para todos los personajes, pero Lily está preocupada por cómo va a representarlo, ¿no? En el cuadro que está pintando en la primera parte de la novela y que deja inconcluso y que termina en la segunda parte de la novela. De hecho, la última escena es cuando ella logra, ¿no? Dar la última pincelada al cuadro. Entonces, es como una forma, un desafío estético desde el punto de vista artístico, de las artes visuales y también de la literatura, ¿no? Del arte escrito. Y por supuesto, en la primera parte tenemos la imposibilidad de llegar al faro, el padre que le dice no a James, y en la segunda parte, el propio padre lleva a dos de sus hijos al faro, ¿no? Y se logra este viaje deseado, ¿no? Entonces, podemos pensar en ese viaje como una travesía simbólica también, ¿no? Hacia cierto umbral que puede ser el pasado y el presente, la infancia y la vida adulta, el comienzo de titubeante, digamos, de un artista que es Lily, ¿no? Que luego logra estar más segura en su profesión, ¿no? En su arte al final, o podemos también, por supuesto, el faro como una búsqueda de sentido, de una luz, ¿no? Que todos los personajes buscan en la novela, ¿no? Entonces, eso. Entonces, les decía, esta Skye es una isla de las Hébridas interiores, ¿no? Así se llama, y es un lugar también lleno de antiguos monumentos escoceses, castillos de la época de los clanes, una geografía muy escarpada, ¿no? El mar siempre presente. Y me parece interesante este cambio de la locación, porque lo que tenemos en verdad es como un microcosmos, ¿no? La familia Ramsay y sus allegados, ¿no? Como de alguna forma aislados, ¿no? Literalmente en ese lugar insular, ¿no? Y em, donde podemos efectivamente ver cómo se suscitan las relaciones familiares, ¿no? Que es un tema muy importante en la novela, y cómo vive Lily su vocación artística, ¿no? Por supuesto, es interesante pensar que
el modelo para Lily Briscoe es la propia Vanessa Bell, la hermana de Virginia, que era una hermana un poco mayor, con la que tuvo una relación muy cercana y al mismo tiempo a veces de rivalidad, ¿no? Pero una relación muy, muy estrecha, que murió en 1961 recién, ¿no? Y en verdad podemos pensar en Mr. and Mrs. Ramsey, ¿no? Con muy parecidos o por lo menos inspirados en Julia y Leslie Stephen, ¿no? Los padres de Virginia y Vanessa, ¿no? Que tenían también 8 hijos. Eso también es interesante, igual que la familia Ramsey, ¿no? Porque el padre y la madre tuvieron matrimonios anteriores, ¿no? Eran viudos los dos. Entonces, la mamá tenía 3 hijos, que daban Duckworth de su primer matrimonio. Eh, de hecho, Stella, ¿no? Que es la que asume el cuidado de la familia cuando muere Julia, cuando todavía sus hijos menores eran bastante chicos, es el modelo de Prue, ¿no? Y luego el padre tenía una hija discapacitada, ¿no? Que vive con ellos también y que pasa los veranos con ellos. Y luego ellos dos, Julia y Leslie, tienen 4 hijos, ¿no? Toby, Vanessa, Virginia y el menor Adrian, que fue psicoanalista, ¿no? Que acogió, por ejemplo, las reuniones de Melanie Klein, hacía varias presentaciones en su casa. eh, en Bloomsbury, ¿no? Entonces, digamos, estaba muy familiarizada Vanessa con las inquietudes, ¿no? De una artista, ¿no? Por la convivencia con su hermana y la cercanía con su hermana, desde las artes visuales y también, por supuesto, desde la literatura, ¿no? Entonces, los problemas que se le presentaban y el problema de cómo representar la conciencia, cómo representar la realidad, si se puede aprehender, ¿no? Si se puede asir la realidad mediante una obra de arte, va a preocupar a las dos hermanas y eso es lo que vamos a ver en esta novela, ¿no? Eh, lo que están viendo aquí es un apunte que hizo Virginia en uno de sus diarios con el esquema de la novela, cuando estaba bocetando la novela, ¿no? Entonces hace ese dibujito que ven allí, ¿no? 2 bloques unidos por un corredor, ¿no? Two blocks joined by a corridor, ¿no? Entonces el primer bloque, ese tiempo que se llama The Window, ¿no? Que abre una ventana, digamos, en el pasado, ¿no es cierto? El segundo bloque, The Lighthouse, 10 años después, ¿no? Y esta conexión, ¿no? Entre los dos bloques, ese corredor, ¿no? Que ella dice que es un experimento, ¿no? Que ha experimentado allí para dar la sensación de el paso de 10 años en la vida de la familia. Entonces, ¿cómo lo hace? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero, digamos, la parte más larga es la primera parte, de Window, ¿no? Luego tenemos el corredor, que es bastante breve, y después, propiamente, el faro, que es la segunda parte, ¿no? Y dice, habrá un sentido de espera, un sentido de algo que estamos esperando que llegue, ¿no? El niño que espera llegar al faro, ¿no? Y en la segunda parte, Lily Briscoe, la mujer que espera el retorno de este buque, ¿no? De la lancha, en realidad, que ha ido al faro, en la segunda parte, ¿no? Aquí hay una explicación un poquito más amplia de los contenidos, ¿no? Digamos, tenemos The Window, donde vemos a los Ramsay y sus allegados, ¿no? Y que representan este microcosmos y la familia patriarcal, claramente, ¿no? La familia victoriana, por supuesto, basada en la autoridad del padre, cierta actitud y gran poder de la madre también, ¿no? Y recordar, comienza esta parte de la novela con la escena que ya comenté del niño que desea ir al faro, ¿no? Y tenemos en la última escena lo que la crítica ha llamado la última cena, ¿no? Que es donde está toda la familia reunida en la mesa, ¿no? Que cierra esta parte
mucha de la conciencia de esta última cena está en Mrs. Ramsay, ¿no? Y en cómo Lily la observa también, ¿no? Y es una especie, se podría decir también casi de memento mori, ¿no? Porque vamos a después ver que varios de los que están sentados en la mesa en esa última cena van a morir en el transcurso de estos 10 años, ¿no? ¿Cuál es el gran evento en esta parte que se llama Time Passes? Es la guerra, la Primera Guerra Mundial, otra vez, ¿no es cierto? Súper importante porque vamos a ver la casa vacía, ¿no? Hay una criada por ahí que ventila la casa, que limpia una o dos eh, vamos a ver además el experimento, ¿no? de las descripciones de los objetos, o sea, la vida de los objetos. Es una cosa muy particular cómo lo resuelve ella estéticamente, ¿no? Como si los objetos estuvieran allí sin una conciencia que los ve, ¿no? Y luego el paso de la naturaleza, ¿no? Cómo crecen las plantas, cómo cambian el jardín, cómo sigue la vida de los objetos y de la naturaleza, aunque los Ramsay, los seres humanos, ya no estén allí, ¿no? Crece el moho, por ejemplo, sobre los libros y en varios objetos de la casa, se ven las cosas que ellos han dejado, ¿no? Y sobre todo esa vida que veíamos en la casa en la primera parte, llena de niños y de estudiantes del papá y de allegados y de poetas, ¿no? Y de gente y de artistas, ahora es este lugar silencioso, vacío, ¿no? Y después, en la segunda parte, vamos a ver que ha muerto Mrs. Ramsay, ¿no? Que Prue se casó y murió embarazada, como le ocurrió a la media hermana de Virginia, Stella, ¿no? Que Andrew murió en la guerra, como le ocurrió a Toby, uno de los hermanos de Virginia y de Vanessa. Y después de los 10 años, los Ramsay retornan a Skye junto con algunos de los invitados que estaban también en la primera parte, ¿no? Una cosa bien interesante que Pam me hizo ver y que también encontré en un artículo es que en la parte que se llama Time Passes, ¿no? Las noticias de la muerte de Mrs. Ramsay, de la muerte de Prue, de la muerte de Andrew, están entre paréntesis, ¿no? Y muy brevemente, ¿no? Indicadas sin ninguna emoción, cuando son sucesos terribles para la familia, ¿no? Casi a la manera de cómo los telegramas durante la guerra anunciaban la muerte de familiares, de conocidos en esa época, ¿no? Entonces es todo un experimento para dar esa sensación de que la vida humana es frágil, ¿no? Y que en realidad lo que tenemos es este, este vacío, ¿no? Como consecuencia, y esta desintegrarse de las familias como consecuencia de la guerra. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es una foto de la madre de Virginia y de Vanessa, de Julia Stephen, que murió en 1895 cuando Virginia tenía solo 13 años, ¿no? Y seguramente ustedes habrán visto y he comentado también con algunos de los miembros de nuestro grupo de lectura que igual que en Mrs. Dalloway pasan pocas cosas, ¿no es cierto? Y aquí, por supuesto, hay un trabajo con el libre fluir de la conciencia, igual que en la novela anterior, ¿no? Y un trabajo con el tiempo, que es muy importante, ¿no? Se ve como el tiempo no es el tiempo cronológico, sino que es un tiempo subjetivo. Las pocas cosas que ocurren en los breves días que son representados en la primera parte de la novela, en The Window, son descritos tal como se dan en la conciencia de los personajes, con mucho espacio, digamos, ¿no? Ocupan mucho espacio en el texto. Y lo que predomina es un lenguaje muy poético, ¿no? Hasta el punto que, como comentamos también en la última sesión, ¿no? Esto ya se veía en Mrs. Dalloway, se intensifica aún más aquí en To the Lighthouse, ¿no? Hasta el punto que la propia Virginia, en su correspondencia con Vita Sackville West, por ejemplo, decían ellas, ¿no? Esto no debe llamarse novela, esto ya no es una novela, ¿no? Y ella decía, sí. Tal vez debería llamarse elegía,
¿no? Y es bien bonito esto porque ¿qué cosa es una elegía? Es una composición poética, efectivamente, ¿no? Que es el lamento por la muerte de una persona, sobre todo, ¿no? O por algo terrible que ha sucedido. Entonces, podríamos pensar en esa novela como una elegía a la madre, ¿no? A Julia Stephen o a Mrs. Ramsay, al personaje. Y es un tipo de composición marcado sobre todo por la nostalgia y por la melancolía, ¿no? Y seguramente todos ustedes recuerdan la conocida elegía de Jorge Manrique, ¿no? Recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Están callando, con presto se va el placer, como después de acordado, a nuestro parecer, da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que justamente son las coplas a la muerte de su padre. Entonces, es muy interesante pensar en esta novela de esa manera, ¿no? Porque en toda elegía hay esta nostalgia por el paso, ahí está Helio, por el paso del tiempo y la fugacidad de la vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es la figura retórica de la elegía? Es el retrato, ¿no? El retrato de la persona por la que lamentamos, ¿no? Y justamente, ¿no? Lily Briscoe pinta el retrato de Mrs. Ramsay y su hijo James, ¿no? Y el final de la novela es el final de ese retrato que tanto ha estado pensando Lily Briscoe, ¿no? Entonces funciona muy bien pensar en este texto como una elegía. Eh, Julia Stephen era una mujer de gran personalidad y según narran todos los que la conocieron, de una hermosura increíble, ¿no? Hasta el punto que fue modelo de varios de los pintores prerrafaelitas, ¿no? En su juventud. Una mujer muy bella, así como Mrs. Ramsay, de la que se dice muchas veces que es bellísima, ¿no? Una madre que puede ser una gran madre, ¿no es cierto?, con un poder de convocar a la familia, es el centro de la familia realmente en esta novela, ¿no? Y una madre cuyos atenciones y amor Virginia siempre añoró, ¿no? Y perdió cuando tenía 13 años y de hecho esta es la primera gran crisis psiquiátrica, ¿no? Que ella tiene y que preocupa muchísimo al padre y a toda su familia y que buscaba, ¿no es cierto?, siempre el cariño de la madre y más adelante tenía una enorme nostalgia por la mamá, ¿no? Por ejemplo, aquí hay me olvidaba de contar que igual que Mrs. Ramsay, Julia Stephen era una gran filántropa, ¿no? Además de los 8 hijos que tenía, y de todos sus compromisos sociales, ¿no es cierto? Se dedicaba a atender a los enfermos pobres. Entonces recorría las casas de los enfermos pobres, tenía ciertas ideas sobre la profilaxis, el cuidado de las enfermedades, ¿no? Como vamos a ver en la novela también, ¿no? Entonces imagínense lo ocupada que vivía, ¿no? Y así se entiende este comentario que hace Virginia sobre la mamá, ese recuerdo que tiene de la mamá en un texto autobiográfico que se llama Sketch of the Past, ¿no? Un boceto del pasado. Y traduzco, dice, el entendimiento que ahora tengo de su situación debe expresarse y me muestra que una mujer de 40 años, con 8 hijos, algunos de ellos necesitando atención de adultos y 4 aún en la guardería, ¿no? Y una octava, Laura, una niña, la llama idiota, ¿no? Que vivía con nosotros, que era hermana, hija del padre, ¿no? Y un esposo 15 años mayor que ella, difícil, exigente, dependiente de ella. Ahora veo que una mujer que había mantenido todo esto en funcionamiento y bajo control debía ser una presencia general, más que una persona particular para una niña de 7 u 8 años, para ella, ¿no? Puedo recordar haber estado a solas con ella más de unos pocos minutos. Siempre había alguien interrumpiendo, ¿no? Entonces, por supuesto, en la novela es Lily Briscoe, ¿no? La que ocupa el lugar
de una hija figurada, digamos, ¿no? En respecto de Mrs. Ramsay y quien la adora, ¿no es cierto? Y está buscando siempre su atención. Otro dato más, en la primera parte de la novela, Lily Briscoe tiene 34 años, o sea, ya es considerada alguien que debió casarse hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Como Virginia precisamente. Y en la segunda parte de la novela tiene 44, o sea, ya una mujer que no se va a casar, ¿no es cierto? Una solterona, claramente desde los ojos de la sociedad victoriana, ¿no? Eh, Muy bien, ¿qué más? Aquí está Vanessa. Y esos son un par de cuadros de Vanessa, ¿no? Y es interesante también pensar en que una de las cosas que Vanessa, a lo que pretendía llegar, ¿no? Es a cómo representar la vida, la existencia, ¿no? Y como pueden ver, se la considera una pintora postimpresionista y una pintora expresionista, ¿no? Muchos de los retratos que hizo, el del lado izquierdo es un retrato de Virginia, hizo varios de su hermana, y esta es una reunión en Bloomsbury. Y muchos de los retratos tienen como lo que hacía Lily, ¿no? Que es no pintar los rostros, ¿no? Los rostros vacíos, digamos, y muchas de las escenas que vamos a ver descritas en la novela casi pueden leerse como los cuadros expresionistas o postimpresionistas de Vanessa, ¿no? Y también podemos pensar en que Woolf está tratando de hacer en la novela lo que Lily Briscoe quiere hacer en la pintura, ¿no? Como decíamos en la sesión pasada, es encontrar la verdad, ¿no? De la existencia, ¿no? Y que y todos los experimentos que hizo para llegar a lo que ella llamaba esa verdad. Ok, algunos de los temas y después los conversamos. Ya hemos dicho la percepción del tiempo, ¿no? El tiempo subjetivo, el tiempo emocional. Luego, por supuesto, las relaciones en la familia victoriana, en la familia patriarcal, ¿no? Cómo se establecen las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Las relaciones con los allegados también, que dependían mucho de la familia Ramsay, ¿no? El amor y odio en las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Luego un tema que por supuesto ella, que le preocupó siempre, ¿no? Que fueron los roles de género, ¿no? Y lo que vamos a ver es a Mrs. Ramsay y a Mr. Ramsay ocupando estos roles de género muy convencionales en la novela, ¿no? Y Lily Briscoe con una conciencia de que esto realmente le lleva la vida, ¿no? A la madre, a Mrs. Ramsay, ¿no? Este comentario, por ejemplo, es uno que hace Lily, ¿no? Giving, 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 she had died, o sea, murió de tanto dar, ¿no? Eh, Otro tema importante es, estábamos pensando con Pam, ¿cómo llamarlo? Llegamos a la conclusión de que lo vamos a llamar una misoginia naturalizada, ¿no? Porque eso es lo que es, ¿no? Tenemos este personaje que se llama Charles Tansley, que es un estudiante que está haciendo la tesis con Mr. Ramsay, parece, y cada cierto tiempo repite esa frase, ¿no? Women can paint, women can write, ¿no? Y es una frase que resuena en Lily, ¿no? Lily la recuerda y le produce mucha ansiedad, ¿no? Como si ella misma hubiera interiorizado, ¿no? Esta misoginia, ¿no? Y esta mirada masculina sobre las mujeres, ¿no? Que la va a inquietar, que la va a hacer sentir muy insegura de su arte inicialmente, ¿no? Luego, los modelos femeninos también son bien interesantes, ¿no? Que sobre todo están centrados en el poder creativo de las mujeres, ¿no? Y esos dos modelos son modelos de dos generaciones, ¿no? Mrs. Ramsay y Lily Briscoe, ¿no? Mrs. Ramsay como este poder generador de la vida, ¿no? Esta potencia creadora, sobre todo de la vida familiar y de la atención a los demás, ¿no? Que tiene muchos rasgos
de eso que se llamaba el ángel del hogar, ¿no? Y que Virginia quiere matar, ¿no? En Professions for Women que leímos la vez pasada, y luego Lily Briscoe, ¿no? Que no se quiere casar, ¿no es cierto? Y que su creatividad está por otro lado, ¿no? Está por el lado de la creatividad artística, ¿no? Entonces son dos formas de poder creativo de las mujeres que se ponen en tensión en esta novela. Son algunos de los temas, seguramente ustedes han pensado muchos más, ¿no? Me parece que Julia se ha ido, o sea que ya no tenemos a las psicoanalistas con nosotros, pero Ya es bien... estoy, ahí Ah, ya acá sigue, está, sí. Julita, ya. No me Entonces, borre. perdóname, no te veía. Entonces, es bien interesante pensar en esta novela a la luz de las ideas de lo que Freud llamó el romance familiar, ¿no? Porque fíjense una de las cosas que ella dice en ese mismo texto autobiográfico donde habla de la madre, que se llama Sketch of the Past, dice, ¿no? He hecho para mí lo que los psicoanalistas hacen por sus pacientes, expresar algo que he sentido por mucho tiempo y con una emoción muy, muy, muy profunda, ¿no? Es decir, retrabajar, ¿no? Con ese material que ella toma del romance familiar, ¿no? Y que lleva a su exploración en esta novela, como haría en un psicoanálisis, ¿no? Y les contaba que su hermano Adrian fue un psicoanalista muy importante y recordemos también que la prensa, la editorial de Los Wolf publicó a Freud, ¿no es cierto? Es decir, que hay mucho, mucho interés de Virginia por el psicoanálisis, ¿no? Y por ejemplo, podemos pensar en las figuras arquetípicas que aparecen allí, ¿no? La gran madre, una madre con un dadora de vida, ¿no es cierto? Y con un gran poder de convocar y nutrir a la familia, pero también una madre que impone muchas cosas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, está pensando todo el tiempo que Lily se tiene que casar, que con quién se va a casar la otra chica, ¿no es cierto? Que nutre a sus hijos, como podemos ver cuando en la primera escena, ¿no es cierto? Alienta a James en este deseo de ir al faro, ¿no? Pero que también está todo el tiempo pensando en cómo organizarle la vida a todos, ¿no? Y luego, por supuesto, la figura del padre, ¿no? Que es una figura súper autoritaria, ¿no? Que se opone a este niño de 6 años solamente por el gusto de oponerse a él, casi, ¿no? Y efectivamente, si lo pensamos un poquito, el comienzo de la novela es una clásica escena del triángulo edípico, ¿no? La madre y el hijo que están en armonía, los dos pensando en este deseo que es el viaje al faro, ¿no? Varias veces además Mrs. Ramsay piensa que James es el hijo con que más se le parece, con el que tiene más en común y a quien se siente muy unida, y la aparición del padre, ¿no es cierto?, que interrumpe, ¿no? Esa escena entre la madre y el hijo, o sea, la madre y el hijo contrariados por el padre, ¿no? El padre, además, que cuando en la segunda parte, o sea, lo vemos autoritario en la primera parte y en la segunda parte de la novela lo vemos además como un padre que está en duelo, por supuesto, por la muerte de su esposa, ¿no? A quien quería tanto, sin duda, ¿no? O sea, que son un modelo de esposos al estilo victoriano, ¿no? Pero lo que vemos es una relación muy profunda entre los dos en la novela. Y este padre que está en duelo y que lo que quiere es la atención de sus hijos, ¿no es cierto? Que le tengan pena, ¿no? Que estén junto a él, que lo acompañen, pero de una manera tan demandante que agobia, ¿no? Eh, a sus hijos que ya son los menores con los que va al faro, ya adolescentes, ¿no es cierto? Y a los hijos mayores. Otro tema importante, pensando en las relaciones familiares o en el romance familiar, es algo que eh,
en las cartas que se escriben Virginia Woolf y Vita Sackville West, ¿no? Que fue su amante, Virginia muchas veces dice que ella quería seguir explorando estas complejas emociones de una mujer por otra, ¿no? Que la intensidad de los sentimientos de una mujer por otra es un tema que la atrae cada vez más, ¿no? Y que eh, menciona también, ¿no? Que toda su vida ella ha estado buscando una protección maternal en las mujeres, ¿no? En las relaciones que tuvo con mujeres. Y dice que sobre todo en Vita Sackville West, que era Vita la que le otorgaba esta protección maternal, ¿no? Entonces, este deseo, ¿no? De Lily por la madre va a aparecer muchas veces en la novela, pero probablemente la escena donde esto se siente de manera muy intensa es esta escena donde ella tiene la cabeza recostada en el regazo, ¿no? En las rodillas de Mrs. Ramsay y la abraza, ¿no? Y piensa esa cita que he puesto acá, ¿no? ¿Qué recurso había para volverse como aguas vertidas en un mismo jarro, como si las dos fueran una sola, ¿no? Inexplicablemente lo mismo, volverse una con el objeto que adoraba, Mrs. Ramsay, ¿no? Y luego dice, ¿podía el amor, ¿no? Como la gente lo llama, hacer que ella y la señora Ramsay fueran una sola, ¿no? Pensaba mientras tenía la cabeza apoyada en las rodillas de Mrs. Ramsay, ¿no? Es súper intensa estas emociones, no solamente de Lily por la señora Ramsay, sino también de Mrs. Ramsay por Lily, ¿no? Y podemos pensar, siguiendo con lo que había dicho sobre la elegía, en una novela, sobre todo la segunda parte de una novela de duelo por la madre, ¿no? Que también sería interesante verla así. ¿Qué más? ¿Qué otros temas? Muy bien. Lo que está de fondo también, ¿no? Es les decía hace un momento, la comparación entre, la tensión entre dos modelos de mujeres, ¿no? Y lo que esta novela, a la luz de los pensamientos, del libre fluir de la conciencia de Lily Briscoe, de la artista, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo puedo ser una mujer diferente, ¿no? En esta sociedad tan patriarcal, ¿no? En el seno de una familia como esta. O sea, cómo ser una mujer artista, ¿no? El gran tema de Woolf, que son los efectos del patriarcado en las mujeres, ¿no? Con particular atención en las artistas, ¿no? Otra pregunta importante, ¿cómo puedo resistir a pesar de todo lo que la amo, ¿no es cierto? Y todo lo que me atrae, Mrs. Ramsay, ¿cómo puedo resistir desde el punto de vista de Lily a esta ideología que ella transmite, ¿no es cierto? La idea de que el matrimonio y la entrega a los otros, ¿no? Es el destino de las mujeres, ¿no? Y Mrs. Ramsay, por ejemplo, piensa cosas como una mujer soltera, ¿no? Se ha perdido lo mejor de la vida, ¿no? Y le está a cada rato diciendo a Lily que tiene que casarse, ¿no? Y leí que esta idea también es bien interesante, ¿no? Cómo ella necesita un valor, ¿no? Un coraje extraordinario para eximirse de esos mandatos, ¿no? Si traducimos esa cita sería reuniendo un valor desesperado, ¿no? Insistiría en que se la eximiera de la ley universal, lo suplicaría, ¿no? Le gustaba estar sola, le gustaba ser ella misma, no había sido hecha para eso, para ser Mrs. Ramsay, ¿no? O sea, para ser una mujer entregada a los demás, para ser el ángel del hogar, ¿no? Ella quiere estar sola, quiere ser ella misma. Y recuerda, ¿no? Repentinamente que había encontrado un tesoro, ¿no? Un sentido que le permitiría ser ella misma, que era su trabajo como pintora, su arte, ¿no? Ok. Y termino con esto, este tema para discutir, ¿no? Que es un tema que eh,
Virginia Woolf va a seguir explorando, esa novela es del 27, ¿no? Y en el 29 va a escribir el ensayo que comentamos en la primera sesión, La habitación propia, ¿no? Uno de los temas centrales, por supuesto, es cómo librarse de esa mirada masculina, ¿no? Que agobia tanto, ¿no? Y vemos que al final de la novela, Lily lo ha logrado, ¿no? Si era una artista dudosa en la primera parte, que no sabía cómo resolver esa composición y ese retrato de Mrs. Ramsay que está pintando, ¿no? Y cómo está todo el tiempo pensando en esa frase, Women can paint, women can write, ¿no? La vamos a ver y dudando, ¿no? Sobre si en verdad tendría que casarse, si no está arruinando su vida dedicándose a la pintura y quedándose soltera. La vamos a ver en la segunda parte de la novela, mucho más segura de ella misma, ¿no es cierto? Eh, Logra terminar su cuadro, está contenta con la vida que tiene, ¿no? Y es capaz de hacer esto, ¿no? Frente a Mrs. Ramsay y a su mirada, ¿no? Siempre tan autoritaria, ella va a decir, colocó su lienzo firmemente sobre el caballete como una barrera frágil, pero que esperaba lo suficientemente sustancial como para mantener a raya al señor Ramsay y sus exigencias, ¿no? Que estuviera a 15 metros de distancia, que ni siquiera le hablara, que ni siquiera la viera. Él la impregnaba, prevalecía, se imponía, lo cambiaba todo. Ella no podía ver las líneas, no puede pintar, incluso con él dándole la espalda. O sea, aunque le dé la espalda, ya ha internalizado, ¿no es cierto? Esa mirada masculina tremenda de la que vamos a ver cómo puede independizarse en la segunda parte de la novela y sobre todo en la escena final. Eso. Mm. Excelente, Cecilia, muchísimas gracias. Ahora Eh, Pam nos va a hacer también una presentación. A ver. Voy a hacer una presentación muy, muy breve, no se preocupen. Eh, Quería también aprovechar para pensar con ustedes en algunos temas filosóficos y problemas filosóficos. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, Genial. Que esta novela discute. Así que brevemente voy a hablar de eso. Y para hacerlo me voy a basar en un artículo de Martha Nussbaum, que ahora comentaré, que sostiene que el gran problema filosófico o la gran contribución de Virginia Woolf en To the Light es la discusión del problema de las otras mentes, ¿no? El conocimiento de las otras mentes. Grosso modo se refiere a la dificultad de conocer con certeza si las demás personas tienen experiencias mentales similares a las nuestras y por supuesto a la posibilidad de leerlas o interpretarlas correctamente, ¿no? O sea, podemos observar con muchísimo cuidado e interés la conducta de otras personas, pero jamás tendremos un acceso a su experiencia subjetiva, ¿no? Solamente percibimos las manifestaciones externas de la conducta de las demás personas, pero no podemos ni experimentar sus pensamientos, ni, por ejemplo, vivir su dolor. Entonces, una pregunta que aparece aquí es: ¿qué justifica mi creencia de que tu experiencia consciente es real y es similar a la mía? ¿Mm? Entonces, asumimos, tenemos que vivir pensando siempre que las demás personas tienen mentes, pero filosóficamente es difícil justificar ese conocimiento y hay toda una serie de discusiones, hasta de zombies filosóficos se habla, pero bueno, este es un lindo artículo que si quieren puedo subir también a la carpeta compartida que tenemos de Martha Nussbaum, que se llama The Window, Knowledge of Other Minds in Virginia Woolf's To the Lighthouse. Entonces, aquí ella sostiene que la primera parte, The Window, muestra al mismo tiempo la insuficiencia y el insaciable anhelo de conocer a la otra persona, al otro, ¿no? Se dan estas dos cuestiones al mismo tiempo. Y también ella sostiene que Woolf hace una contribución
a la solución o a la falta de solución del problema del conocimiento de las otras mentes. Eh, y lo que dice es que el problema del conocimiento de las otras mentes y su solución, tal como Woolf lo entiende, no ha de buscarse solamente en las afirmaciones que los personajes van presentando a lo largo de la novela, sino en la forma misma del texto. Eso es una idea bien interesante. Bueno, y Woolf está sugiriendo que el problema del conocimiento de otras mentes, a diferencia de lo que la filosofía tradicional ha supuesto, no es meramente un problema epistemológico, sino también un problema ético. Y esto es lo que lo hace muy rico, muy interesante. Em, entonces, aquí la centralidad la tiene el personaje de Lily Briscoe, porque ese personaje muestra que el conocimiento de la mente de otros, que en ese caso se refiere a la señora Ramsay, es un deseo humano muy profundo, se conecta con este deseo humano muy profundo. ¿M? Y alcanzarlo sería como sentirse finalmente en casa, por fin. Pero simultáneamente sabemos y reconocemos que este conocimiento de la mente del otro es inalcanzable. Es decir, el otro es siempre alguien que es insondable. Y las personas son como colmenas selladas, llenas de abejas, que simultáneamente atraen a otras abejas, pero también las mantienen lejos. ¿M? Entonces, la dulzura o dureza nos seduce, pero luego todo lo que nos queda por hacer es merodear alrededor de la colmena, rondarla y prestar atención a los ruidos que emanan de ella. Pero no podemos tener la certeza de si esos ruidos provienen de abejas reales o quizás de una máquina para simularlos. Y aun si asumimos que hay adentro abejas reales de esa colmena sellada, no podemos tener la certeza de qué piensan y qué sienten esas abejas, digamos, ¿no? Pero nos empeñamos obsesivamente en querer averiguarlo. Bien, entonces la primera parte de To the Lighthouse representa simultáneamente nuestra insuficiencia epistemológica de conocernos unos a otros y también el enorme anhelo epistemológico de lograrlo, ¿no? Y la imagen de la ventana aparece en tensión con la imagen de Lily de la colmena sellada, porque esa es una expresión que ella utiliza, y aquí proyecto la cita, dice, pero mientras estuvo así, con la cabeza hundida en sus rodillas, no pasó nada, nada de nada. Y sin embargo, ella sabía que en el corazón de la señora Ramsay se almacenaban sabiduría y conocimiento. ¿Pero cómo? Se preguntaba, ¿va a saber uno esto o lo de más allá de las personas si permanecen herméticamente selladas? Y he resaltado allí, ¿no? Solamente dejándose atraer, como las abejas, por cierta dulzura o aspereza que flota en el aire, aunque inaccesible al gusto o al tacto, puede uno rondar las colmenas en forma de cúpula, recorrer los desiertos del aire que se ciernen sobre los paisajes del mundo solitario y sobrevolar así el bullicio de las colmenas fragorosas. Esas colmenas son la humanidad, ¿no? Este es un pasaje que se refiere a los pensamientos de Lily. Y Lily es la que piensa en la humanidad y en la señora Ramsay, a la que tanto le atrae, como una colmena sellada. Eh, bueno, entonces parece que Lily fuera ciega a la posibilidad de saber, ¿no? Y quiero hacer una digresión pequeñísima, como, y al igual que ustedes, estoy totalmente sobrepasada de deberes y de pendientes, no he podido copiar esta pequeña cita, pero mientras leía y pensaba, me acordé de Jean-François Lyotard, que dice lo siguiente sobre la palabra saber, que es la palabra clave en esta exploración filosófica. Dice, el origen de la palabra, si nos atenemos a la raíz del término saber, Sofía, la raíz sof, idéntica a la raíz del latín sap, sapere, y del francés savoir, y savourar, no sé cómo se dice, saborear. Sofón es el que sabe saborear, pero saborear supone tanto la degustación de la cosa como su distanciamiento. Uno se deja penetrar por la cosa, se mezcla con ella y a la vez se la mantiene separada para poder hablar de ella, para juzgarla. Bueno, y esta pequeña cita
de Lyotard, que está en una conferencia que se llama ¿Por qué desear? Me parece muy interesante porque no sé si recuerdan o si se han fijado, pero aquí las personas siempre están comiendo, todo el tiempo comen y comen, ¿no? Y entonces está la preocupación de querer saber, pero también están todo el tiempo saboreando. Y hay toda una paleta de sabores, colores, aromas, imágenes, también plasmadas en Lily y su pintura, ¿no? Que de manera fallida trata de capturar todas las facetas de la señora Ramsey. Bien, entonces, bueno, esta es la cita clave de la que se sirve el artículo de Martha Nussbaum. Y quería poner acá la idea de la imagen de la colmena sellada por una capa de cera. Las colmenas están selladas para proteger la colmena de la humedad, pero claro, es una imagen bastante gráfica de la inaccesibilidad, ¿no? Al misterio de la otra persona. Bueno, qué tiene de filosófica la novela y cuáles son las preguntas que Nussbaum aborda en el artículo? La primera, ¿por qué son las personas como colmenas selladas unas para otras? La segunda, cómo Lily entiende esta empresa epistemológica de conocer la mente de otra persona, en particular la de la señora Ramsey, y por qué su proyecto está condenado a fracasar, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo dos personas tan profundamente distintas como lo son Mrs. y Mr. Ramsey, quienes carecen de una comprensión de las motivaciones y cometidos del otro, creen haber resuelto el problema de Lily, ¿no? O sea, el problema del conocimiento de las otras mentes. Bueno, estas son las preguntas que el artículo explora y quería yo comentar algunos puntos importantes de la lectura. Nussbaum sostiene que el problema del conocimiento de las otras mentes y su solución no tiene que buscarse entonces solo en las afirmaciones, sino, como les decía, también en la estructura de la novela. Eso lo puede comentar Cecilia mucho mejor que yo. Y lo que dice es que la aproximación de Virginia Woolf puede ser comparada con ciertas interpretaciones de Stanley Cavell sobre el segundo Wittgenstein. Tampoco, digamos, podría yo ahorita ahondar en eso y qué pena que no está Víctor porque lo haría súper bien. Y con el tratamiento de Stanley Cavell del problema del escepticismo. Bueno, porque hay ahí todo un cuestionamiento sobre el conocimiento de las otras mentes. Entonces, Woolf hace una contribución con su representación de este multidimensional problema de las otras mentes, indicando que no se trata de un solo problema, como ha supuesto ingenuamente la filosofía tradicional, sino de muchas dificultades humanas que están interrelacionadas. Entonces, quiero comentar algunos puntos que creo que son centrales en la lectura de Martha Nussbaum sobre esta novela To the Lighthouse. El primero es el de la opacidad mutua, ¿no? O sea, siempre somos opacos para los otros. Y Nussbaum adopta aquí la metáfora de Woolf o del personaje Lily, de las personas como colmenas selladas, para ilustrar cómo, pese a esta gran proximidad física o emocional, supuestamente, los personajes siguen estando inaccesibles unos a otros. Mr. Ramsey, en particular, mantiene una vida interior, Mrs. Ramsey, perdón, ¿no? Mantiene una vida interior que su esposo ni siquiera puede capturar o penetrar completamente y como recordarán siempre está de mal humor, ¿no? Él está molesto, está enojado bueno, con esta situación y con todo parece. Después, otro punto importante de la lectura de Nussbaum es destacar cómo Virginia Woolf presenta el conocimiento como una atención cuidadosa. Y aquí es donde está el quiebre de lo epistémico a lo ético. ¿M? Es decir, la filosofía fracasa en abordar algo de una manera unilateral, que en ese caso es o merece un abordaje muy distinto. O sea, la novela sugiere, según Nussbaum, que el conocimiento de otras mentes no es resultado de inferencias lógicas, sino de una atención cuidadosa y sostenida hacia otras personas. Y una atención multidimensional que se da por muchísimas entradas distintas. La escritura de Woolf con este flujo de conciencia y los cambios de perspectiva
lo que está haciendo es entrenarnos a nosotras y a nosotros como lectores en este tipo de percepción empática, ¿no? Esa es la idea del artículo de Martha Nussbaum. La empatía y la compasión, parece que estuviera sugiriendo Virginia Woolf, son prácticas activas de prestar atención a otras personas, algo que este señor, el marido, no hace, ¿no? Entonces, de esa manera entendemos a los demás y también podemos capturar partes de ese mundo que va más allá de nuestra propia experiencia. Entonces, la idea de una vida plena, no sé si se acuerdan que varias veces mencionan el problema del sentido de la vida, así de pasito nomás, ¿no? Supone también entender la vida de los otros, no solo la propia, ¿no? O sea, quizá no nos conozcamos, a menos que también conozcamos a los demás. Es, creo, la idea que está trabajando Nussbaum a partir de su lectura de la novela de Virginia Woolf. Un tercer elemento importante es el de las limitaciones del lenguaje y de la filosofía tradicional particularmente, ¿no? Se supone que el marido, el Mr. Ramsay, es un gran filósofo. Ella tiene que además ensalzarlo, todo el tiempo elogiarlo, encomiarlo, cantar a los demás la grandeza de este hombre, pero que está siempre eh, digamos, encerrado en ideas abstractas y estériles que no conducen a nada. Entonces, esta novela de Virginia Woolf muestra las limitaciones de la filosofía tradicional encarnadas en Mr. Ramsay em, y en las prédicas, ¿no? de Mr. Ramsay y en ese trabajo abstracto que resultan incapaces para capturar la riqueza de la vida interior, ¿no? Entonces, esta forma novelística, con su capacidad para la ambigüedad, para presentar la multiplicidad de perspectivas, resulta finalmente más adecuada para dar cuenta de esa complejidad, que es la vida humana, ¿no? Y otro elemento que es destacado en el artículo de Martha Nussbaum es el del amor, la empatía y la imaginación creativa como alternativas para lograr el anhelado conocimiento de las otras mentes, ¿no? O sea, aunque el conocimiento completo es una quimera, es imposible, la novela sugiere que el amor, la empatía, la imaginación creativa, como el trabajo de Lily a través de la pintura, ofrecen aproximaciones auténticas, genuinas, aunque nunca totales, siempre parciales, a la vida mental de las otras personas, ¿no? Y bueno, no sé si ya lo he puesto acá, pero claro, también está la cuestión de la unión y la separación como dos caras de la misma moneda, si no lo he puesto, porque Nussbaum lee esta novela como una meditación sobre aceptar tanto nuestra conexión como nuestra separación inevitable de los demás. Y de ambas, digamos, de ambas dimensiones aprendemos a conocer. Es decir, en ese esfuerzo de alcanzar lo inalcanzable construimos significado. Y cuando el otro ya no está, también lo entendemos mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando la señora Ramsey ha muerto, ¿no? Y bueno, aquí ya concluyo con esta pequeña cita de esta es Lily otra vez hablando, que dice, se necesitarían 50 pares de ojos, pensó, para mirar con ellos. Tal vez ni 50 pares de ojos bastarían para examinar todos los aspectos de una mujer como aquella. ¿Mm? Y ya tampoco me dio tiempo de poner esto. Ah, aquí está. Lo que se necesita, pensaba Lily mientras mojaba el pincel concienzudamente, es mantenerse en el nivel de las experiencias ordinarias. Sentir simplemente que esto es una silla y aquello una mesa, pero también al mismo tiempo que es un milagro, un éxtasis. Es decir, esta cita parece que estuviera invitando a recuperar ese misterio de lo cotidiano y aprender a mirar su magia, ¿no? Accediendo a ese misterio de lo cotidiano de múltiples maneras. El arte es una de ellas, por ejemplo. ¿M? Y hay otra cita muy curiosa que es así, no la recogí, pero que solamente quería mencionarla de pasada, que dice lo siguiente, y a eso se reduce lo que llamamos conocer a la gente, pensar en ella o tenerle cariño, a inventar historias sobre ella, pensó Lily mojando el pincel en pintura verde. Es muy interesante esta idea, ¿no? Inventar.
historias sobre la gente, es otra manera de conocer a la gente. Muchas gracias. Bueno, creo que hoy ya por suerte para todos no se han extendido las presentaciones y ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran añadir? Bueno, y me parecieron en las dos exposiciones, de verdad las felicito y les agradezco, buenísimas, muy, muy interesantes. Qué bueno poder leer juntas y que nos acompañen ustedes para después ilustrarnos perfectamente la lectura, ¿no? Y enriquecer nuestra interpretación. Me ha llamado mucho la atención el esquema ese que puso Cecilia de que la propia Virginia Woolf había hecho como que era como una especie de H, ¿no? O sea, bloque uno, corredor, bloque 2. Eso me parece extrañísimo. O sea, para ella era como que el bloque uno, ¿no? La ventana. Bloque uno es la vida feliz de la familia Ramsay de vacaciones en su isla. Maravilloso, ¿no? Después hay un corredor de 10 años donde ocurre la Primera Guerra Mundial. Y además, muchos de los personajes protagónicos se mueren. O sea, en ese corredor se muere la señora Ramsay, se muere el hijo mayor, se muere la siguiente hija. Este, algunos se casan, otros no se casan, pero en fin. Y la casa es abandonada y la casa queda completamente, digamos, casi derruida, ¿no? En 10 años en que nadie se ocupa de la casa. Y luego entonces ella dice, viene el siguiente bloque, como que el siguiente bloque sí es un bloque de vida, ¿no? Era la vida, la muerte, la vida. Entonces, para nosotros, a nosotros nos cuesta imaginarnos lo que ha vivido la gente que vivió en esta época de la Primera Guerra, ¿no? Porque para nosotros es historia del pasado. Ah, la Primera Guerra Mundial nos resulta un poco lejana. La Segunda Guerra Mundial nos resulta un poco menos lejana, pero también lejana, ¿no? Ahora a nosotros de estos fenómenos grandes se nos ocurre, pues no, las torres gemelas y ahora la pandemia, quizás como fenómenos mundiales, globales, ¿no? Pero me llama mucho la atención que esta Virginia Woolf y también en sus otros escritos, por ejemplo, en el de Oxbridge, ¿no es cierto? Y el de Room of One Stone, también ella hace alusión al tema de la guerra. O sea, siempre es que es muy presente porque es algo increíble lo que pasó. La Primera Guerra Mundial fue devastadora, ¿no? Pero me llama la atención que ella pretende decir, aquí está la vida, es una columna sólida, aquí está la vida de nuevo cuando ya pasó la guerra y todos nos recuperamos y hemos vuelto a vivir, ¿no? Aunque la señora Ramsey está muerta, Lily la recuerda y lleva el retrato y termina el retrato de la señora, entonces de alguna manera la devuelve a su sitio, ¿no? La devuelve a su protagonismo. Entonces, perfecto. Pero eso está muy bien, las dos de vida, pero me extraña mucho que el corredor sean los 10 años de la Primera Guerra Mundial y los muertos, ¿no? Increíble. Además, todas las técnicas experimentales que usa en ese corredor, ¿no? Que son increíbles, ¿no? O sea, tratar de que los objetos estén allí, ¿no? Sin que haya una percepción, porque nadie los percibe, digamos, ¿no? Sí, bien paja es eso. Bueno, yo quería hacer un comentario, aunque por supuesto que no es nada ni literario ni filosófico, porque no son mi especialidad, ni mucho menos. Y también quería comentar que para mí, a mí me ha costado mucho la novela, poder acabarla, poder leerla, ¿no? Y me sirve por eso muchísimo los comentarios que han hecho Cecilia y Pamela. Pero lo que me llamaba la atención son algunas imágenes que creo que las dos han resaltado, ¿no? Por lo menos desde lo que yo absorbo, de lo que ustedes han traído, ¿no? Y es esta idea de un tránsito, Mm, ¿no? De un movimiento que puede ser efectivamente entre una guerra y otra como fenómenos sociales, contexto histórico, ¿no?
pero también pensaba como época, como momento, como tránsito en un duelo, digamos, de esta Virginia Woolf que pierde a su madre a los 13 años hasta poder convertirse en quién es ella, ¿no? En una mujer o cómo logra una identidad más propia, ¿no? Pero más allá también de la particularidad, digamos, de su biografía y de ella, ¿no? Me parece que habla como del tránsito de cualquier mujer, porque sí creo que eso es bien importante, ¿no? Sobre todo en esta época patriarcal donde hay una como negación de la identidad de la mujer, de lo femenino, para poder ser, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y después la otra imagen que se me quedaba y junto con lo de las abejas que ha mencionado Pamela, ¿no? Creo me llamaba la atención el título, porque el título hubiera podido ser El Faro, ¿no? Pero sin embargo es Al Faro, ¿no? Que evoca una luz, ¿no? Hacia la cual uno quiere dirigirse o hacia la cual uno se dirige, que es todo el tránsito de la novela, ¿no? Hacia algo, ¿no? Que está representado en esto de querer efectivamente ir con el bote hasta el faro, que me ha sorprendido que sea tan cercano, porque en mi cabeza era un faro lejísimo, pero por lo menos en el mapa que ha traído Cecilia era muy cercano. Y también esta idea de que las abejas, sobre todo en la penumbra, cuando empieza a aparecer y otros insectos, los captura la luz, ¿no? Los atrae, pero se chocan, ¿no? Porque no pueden ver. Entonces hay esta cosa como de algo más que impulsa hacia, ¿no? Que de repente tiene que ver con esos movimientos que no sé si la Virginia Woolf, ¿no? Intenta, ¿no? Plasmar a través de su actividad creativa y la actividad creativa de Lily, ¿no? A través de la creación, ¿no? Que de repente es también a lo que alude Marta Nussbaum, ¿no? Sí, Entonces, no sé, más que nada me quedo así como con imágenes, ¿no? Que con textos, ¿no? sí, muy interesante. Muchas gracias. Es que es una novela hecha con imágenes, ¿no? O sea, hecha poéticamente con una imagen como que queda, ¿no? Sí. Y, o sea que es buenaza tu lectura, Julia, porque lo que queda son esas imágenes. Por ejemplo, a mí se me ha quedado una imagen que yo no sé si de verdad la he leído en esa novela o en la anterior, de la mamá que está tejiendo las Sí, medias, ¿no? Del niño sí. y que lo mide y que creo que era o muy grande o muy chico y efectivamente me evocó mi mamá, que también tejía, tenía 6 hijos y en fin, hacía un montón de actividades, trabajaba y todo, y además tejía, ¿no? Entonces sí, esta concepción de que la mujer es eso, ¿no? Y esa idea de transitar hacia algo más, ¿no? Hacia la mujer, de repente como la entendemos hoy en día, quién sabe, ¿no? Julia, y también filántropa tu mamá, ¿no? O sea, ayudando a los otros, ¿no? A pesar de todo lo... Además, Es además. una Mrs. Ramsey, perfecta. Sí, sí, entonces se me ha quedado y no me había, de verdad, pues que también tejía, las medias, las chompas, todo nos tejía, ¿no? Sí. Súper. ¿Hay alguien que quiera comentar alguna otra cosa o compartir su experiencia de lectura? De lectura, yo de repente solo una cosita, ¿no? Estaban diciendo, resulta un poco difícil leer estas novelas, bueno, la señora Dalloway y ahora Alfaro, ¿no? Que incluso es 2 años después se publica, creo, ¿no? Sí. Eh, Porque a diferencia pues de la, digamos, novela victoriana, la novela clásica donde hay un narrador, ¿no? Un narrador que te cuenta todo, puede ser en tercera persona, un omnisciente, ¿no? Que sabe todo lo que pasa y te lo pone más o menos en orden. Aquí esto es otra cosa, aquí es la novela modernista. Corte, borrón y cuenta nueva. Ya no vamos a contar las cosas como las contaban antes. Ahora vamos a tratar de hacerlo todo en simultáneo. Yo estoy en Mm. simultáneo, muchas cosas pasan a la vez, pero además
Yo leo las mentes, no solo la del persona que está narrando, sino de todos que la rodean. Entonces, y todos intervienen, pero intervienen desde esta narración que por eso parece a veces caótica, pero es por el Mm, simultaneísmo de todo ocurriendo a la vez, con un acelere que es el acelere de la vida moderna, ¿no? De la vida contemporánea, del mundo ya que de las máquinas, de la velocidad. Es otro mundo que ella empieza a reflejar en esta literatura, que es una manera nueva de hacer, de contar de nuestras historias, ¿no? Pero ya no las vamos a contar como se contaban en el pasado, porque el mundo ha cambiado y la velocidad es otra. Entonces le vamos, y también ahora con los descubrimientos del psicoanálisis, de la mente y qué sé yo, ya no podíamos seguir contando las novelas de la misma manera. Entonces, estos ejercicios que hace Virginia Woolf, pues son geniales, pues, son un poco difíciles para entrarle a la novela, pero después, qué placer ver que todo está ocurriendo a la vez y tienes que estar así, ¿no? Mirando para arriba. Esto es en la mente del niño, esto está pasando por la ventana, esto está haciendo la pintora, el otro está pensando así, este se está enamorando, no se está enamorando, el señor está inseguro. Todo está pasando a la misma vez, ¿no? Y lo cuenta mm. a la misma vez. Entonces, bueno, entiendo que ese es el gran mérito de Virginia Woolf, como hasta ahora todos la seguimos teniendo como un súper ejemplo de literatura, este, pues, notable, ¿no? Sí. Pieri, creo que querías decir algo. Me pareció que levantabas la mano. Hola, yo quería. Patricia, Hola, ¿qué tal? hola. Mi cámara está un poco mal, por eso estoy con esta foto, pero vamos a ver si se ve. Eh, yo quería comentar, No se oye, creo, ¿no? ¿Ustedes oyen? No. ya, ¿aló? Aló, ahora sí. Ahora sí. Ya, no, agradecerles la presentación. Yo había leído Alfaro hace mucho tiempo, pero retomando un poco la conversación, me he quedado con varias ideas, ¿no? Una, primera, la del tránsito. Esto que comentaban ustedes de la primera la ventana y luego la segunda, y todo este tránsito, ¿no? Que donde los objetos no hay nadie que los mire. También pensaba que eso tiene mucho que ver también con los propios tránsitos, vamos a decir, subjetivos, individuales, ¿no? En el sentido de cómo, digamos, en el caso de las feministas, ¿no? Cómo tú tenías una mirada, no sé, pues a los 20 entras al activismo, entras en un momento como de tránsito porque no sabes qué cosa vale, qué cosa no, qué cosa es, qué cosa no es, que de repente tus certezas se caen y, en fin, y luego como un segundo momento, ¿no? Eso se puede ver también a nivel individual, pero también social. Y no sé cuál, no sé si fue Isabela o Julia que mencionaron la pandemia. Y la pandemia también es como ese momento de tránsito en que todo se reconfigura, ¿no? Las familias, la gente volvió a cocinar, a tejer, a hacer postres, ¿no? Entonces, esa idea del tránsito me parece eh, muy potente y no la había visto claramente en la novela, como tránsito, ¿no? Sino como periodo. Y la otra cosa que también me gustó, Pame, es lo que tú pusiste sobre Marta Nussbaum, esta idea de que el otro siempre es insondable, Mm. ¿no? Y uno siempre tiene la, la noción o la idea de que yo lo voy a conocer o yo lo conozco de frente, ¿no? Y sin embargo, es la historia que uno se hace del otro o, en fin, ¿no? Según entendí lo que tú exponías y me pareció bien interesante. Y eso si lo llevo a, ustedes saben que yo estuve estudiando el año pasado y todavía le doy vueltas toda la idea de la pareja y el amor romántico, ¿no? Y el amor romántico es precisamente todo lo contrario, o sea, yo te puedo conocer y yo quiero estar adentro tuyo y tú adentro mío, o sea, la idea del panal de abejas cerrados es lo contrario a la idealización del amor romántico, que es la que
de alguna manera está vigente, ¿no? En las mentes. Entonces me pareció, nada, súper interesante porque la verdad es que nos enfrentamos a los panales de abejas y a lo insondable, ¿no? Y la vida nos trata de decir que no, que las personas están allí fácilmente reconocibles, ¿no? Ahora, y para terminar, ya también lo de la creatividad, me parece que es el camino también para el conocimiento, ¿no? Yo creo que la figura de Lili al final es esperanzador, ¿no? Esperanzador, ¿no? Que termine la pintura, ¿no? Y bueno, y el amor, ¿no? El amor que trasciende la vida, digamos. Nada, muchas gracias. He estado contenta escuchándolas y me han dejado con muchas ideas. Gracias Un a ti, cariño. Patti. Qué lindo tu comentario. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera? A ver, algo chiquito, bueno, yo mea culpa porque no he leído El Faro, pero pensaba en todo esto de la imposibilidad de conocer totalmente al otro, la opacidad de las mentes, pero yo creo que a la vez también si uno, digamos, digamos, tiene esa premisa que el otro es inconocible. No, yo sí creo que, digamos, hay un intento, ¿no? Hay un intento de llegar al otro, ¿no? De más o menos de intuir un poco que el otro, lo que el otro puede estar pensando, sintiendo, eh, aunque se puede equivocar, porque si no, no sería posible también un poco la intimidad o el encuentro de mentes, ¿no? Pero la cuestión es cómo partir justamente del opuesto, ¿no? O sea, no te voy a conocer, estoy intuyendo lo que te puede pasar, me puedo equivocar, para poder finalmente, digamos, de repente, tener esa intimidad de mentes o encuentro de mentes, ¿no? Si no, creo que el mundo sería terrible también. Bueno, de hecho, Pieri, en la novela, tanto en Mrs. Dalloway como en esa novela, hay chispazos o momentos que se iluminan, ¿no? Y Mm, donde hay una coincidencia con el otro, ¿no? mm, Y uno de ellos, ¿no? Y eso lo he encontrado en un artículo, no se me ha ocurrido a mí, pero es bien bonito, que es esa última cena en The Window, en la primera parte, ¿no? En donde todos están, como Pamela decía, comiendo, disfrutando, saboreando, pensando, ¿no? Hablando, mirándose, y hay como un goce comunal, algo que se prende por un momento y obviamente se apaga, ¿no? Porque vemos mm, que incluso la muerte llega, la guerra llega, pero hay mm, esos momentos, ¿no? Como en Mrs. Dalloway, uno de ellos es el de las viejas, ¿se acuerdan? La vieja que canta esta cosa tan rara en la puerta del metro, en el parque, ¿no? Y luego la otra vieja a la que Mrs. Dalloway mira por la ventana, ¿no? Y dice, esta es la vida, ¿no? De ver una cosa tan simple, esta escena cotidiana, ¿no? Entonces sí hay como esos chispazos que funcionan casi como iluminaciones, ¿no? A lo Benjamin, digamos, ¿no? Así, cosas que se iluminan por un momento y después pasan, ¿no? Son siempre temporales, pero mm. se dan, ¿no? Se dan, como dice Pieri. Sí, Eh, porque en realidad si uno, digamos, desde las neurociencias o desde el desarrollo, sí, digamos, nacemos con esa capacidad, digamos, además, todo este tema de las neuronas espejo y todo, pero, digamos, para muchos investigadores y psicoanalistas, claro, es a partir un poco digamos, de cómo la madre refleja al bebé que no habla en toda la cuestión preverbal, que uno puede empezar, ¿no? La madre empieza a intuir lo que el bebé puede estar sintiendo y por lo tanto el bebé también va teniendo una mente y a su vez tener la capacidad para leer otras mentes, ¿no? Pero bueno, pero siempre con esto de que intuimos un poco, ¿no? sí, que es justo la escena inicial, ¿no? O sea, el chiquito de 6 años que simplemente dice,
podemos ir al faro mañana y todo lo que la mamá intuye, ¿no? Que eso es una Ujú. fantasía, que es una aventura, que es un deseo, ¿no? Y cómo ella apoya ese deseo, ¿no? Sí, esa escena primera es totalmente lo que dices, Peri. Sí. También con la idea de faro, ¿no? Que Claro, proyecta una luz y después es oscuro, ¿no? O sea, no es como algo permanente, lo que Sí. está, hay un contacto y luego desaparece, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa? Muy bien. Si ¿quieres decir algo más? No, no, estoy súper contenta, como dice Patti, Mm. de estar con ustedes y de conversar cosas tan bonitas. Eh, Tal Como vez también, ay, se cortó, Patti. Di, Pati, lo que ya, quieras. sí, no, tal vez también retomando lo que ha dicho Pierina y tú, es como, digamos, contrasta con esta idea de que, digamos, el logos, ¿no? Que tú siempre puedes conocer todo y al otro y ABC, ¿no? Y en cambio acá la propia Virginia Woolf nos dice, bueno, la opacidad, lo que estábamos conversando, ¿no? O también ahorita lo que han dicho el Faro, o sea, ves una intuición y luego viene de nuevo la oscuridad, ¿no? O sea, no, mm, lo que podemos, la manera en que podemos acercarnos es siempre como chispazos, ¿no? Entonces, y eso atenta contra ese deseo nuestro de capturar todo, ¿no? De dar cuenta de la otredad de una manera en que estoy segura que es así. Entonces nos lleva a trabajar de alguna manera con la incertidumbre, ¿no? Lo mm, contingente. Y sí, yo creo, como tú dices, que hay la intuición, porque es lo que dice también, me parece que Pamela dijo, ¿no? Con lo de Marta Nussbaum de la empatía y la compasión. O sea, hay maneras en que tú puedes, digamos, hacer esta clic, pero, digamos, sabiendo que es muy contingente, ¿no? O sea, y mm. va cambiando también, ¿no? Por la misma idea que ha dicho Julia, creo, del Faro, que me pareció interesante también. Pero muy, muy bonito. Y sabes que, Patti, es bien bonito también cómo hay un contraste entre parejas en la segunda parte, porque esos que Mrs. Dalloway les dijo, perdón, Mrs. Ramsey dijo que se casen, ¿no es cierto? Se están llevando pésimo. Él tiene un amante, ¿no? Y no funciona, ¿no? Y sin embargo, o sea, el matrimonio victoriano tradicional, ¿no? Y sin embargo, una pareja que no es una pareja, pero que es como una amistad entre hombres y entre un hombre y una mujer, es la de Lily Briscoe, con este señor, no me acuerdo ahorita el nombre del personaje, Weaver, algo así, que es el que de vez en cuando se ven, comenta su pintura, él tiene un genuino interés por la pintura de ella siente que efectivamente intuye lo que ella quiso hacer, no se han casado, ni se van a casar, ¿no es cierto? Y hay como un acercamiento completamente opuesto al que la otra pareja representa, ¿no? O sea que ella se siente muy afín con ese señor, ¿no? Y que le permite desarrollarse, la intuye, ¿no? No la conoce completamente, pero intuye ciertas cosas que los acercan, ¿no? Y es una relación muy satisfactoria para ella, ¿no? Mm. Sí. Elliot, ¿querías tú decir algo? No, muchas gracias, nada más. ¿Ya está? Gracias a Elio usted. acaba de llegar a Gracias. Viena desde Lima. Sí, Gracias a sí, ti, Elio, por conectarte. sí. No, mil gracias, súper las dos ponencias y muy interesante todo lo que han dicho. Súper, me alegro de haber estado igual. Aunque pálida. Pálida pero El serena. bloqueador. Bueno, sí. Bueno, queridas Ok. amigas, entonces, si les parece, nos vemos pronto, por lo menos este año ya será para una reunión social
Y vamos a mandarles unas fechas posibles para tomar una copa juntas, ¿no? Para vernos y hay algunas que no se conocen, ¿no? Entre el grupo más grande, entonces sería bonito. Genial. Y ¿Cuál es en el diciembre va próximo a ser esta reunión así social? festiva, Y festiva, presencial, y presencial. presencial. Y en enero nos toca leer Orlando. Isabela se ha ofrecido para presentar a Orlando. ¿Ya? ¿Verdad, no? Sí. Entonces, el 30 de enero nos toca Orlando, ¿ya? Eh, Hay una traducción de Orlando que hizo Borges. Y me parece que esa es la que voy a chequear, pero voy a estar segura de si la traducción que he puesto es la de Borges. Borges traducía con mucha libertad. Sus traducciones son casi reescrituras, ¿ya? Entonces, Elio, de repente puedes hacer algo con la traducción, ¿no? Ah, bueno, sí. No, de Creo que por Orlando ahí, específicamente se no de volaba. Orlando específicamente, pero pensar en la Párrafos, traducción como páginas, ¿no? figura, ¿no? Sí. Creo que hay Sí. un artículo que tengo por ahí que comenta la traducción de Borges versus Voy a otras buscarlo. traducciones. Sí, Sí, puedo buscarlo para la próxima. sí, sí, Ujú, porque hay que pensar si conviene leer la traducción de Borges termina convirtiendo en borgianos, ¿no? Todas las cosas que ujú, traduce. Y me parece que tengo la traducción de Borges y otra traducción más. Entonces ujú. voy a poner todo en el Drive. Ok. Ya. Bien. Ujú. Bueno, pues entonces dejamos de grabar y muchas gracias a todas. Nos vemos. Gracias a Gracias usted. a Gracias a ustedes. usted.